Ya chicos, espero que estén bien. Vamos a comenzar ahora con la clase de hombro uno, la primera clase de hombro, que son tres. Vamos a ver específicamente un poquito, bien somero, sobre función de la extremidad superior y vamos a hablar sobre la biomecánica de la articulación esternoclavicular, acromioclavicular y escapulotorácica, que son tres de las cuatro articulaciones que conforman este complejo articular de hombro. ¿Ya? Partamos entonces. Primero, es importante destacar que la extremidad superior es de extrema importancia para toda la funcionalidad del ser humano, ¿ya? Yo con las manos, en general todos, con las manos realizamos miles de tareas día a día, específicamente nosotros, ¿cierto? Que nuestro trabajo va a ser kinesiólogos. Los kinesiólogos normalmente aplicamos más del 60-70% de nuestras técnicas con las manos, por ende son de extrema importancia y cualquier alteración que pueda tener en mis manos o en mi extremidad superior va a repercutir de manera tremenda en mi funcionalidad y en mi quehacer laboral, ¿cierto? No solamente nosotros, sino que muchas otras personas y en general la gran mayoría de las personas trabajan con sus manos. Para todo requerimos nuestras manos. Entonces es de una extrema importancia tener una correcta función, tener rangos de movimiento completos y que todos nuestros músculos realicen las actividades que deben realizar. Entonces vamos a partir hablando un poquito de funciones. Tenemos una función muy importante, los seres humanos, que es la función de la alimentación, el comer. Acá podemos ver un par de personas probablemente en un concurso de comida, o sea, señorita, ¿cómo disfruta esa comida? En donde para poder comer nosotros requerimos llevar el alimento hacia nuestra boca. A diferencia de la gran mayoría de los animales, y ustedes lo pueden ejemplificar quizás con el perro de su casa o el gato de su casa, que para comer ellos tienen que mover su cabeza hacia la comida. El llevar nosotros la comida a nuestra boca es un gran ahorro energético, ¿ya? ¿Por qué? Porque para llevar la comida con mi mano, yo solamente tengo que hacer movimiento, un pequeño movimiento de hombro y más movimiento de codo y de mano. De hecho, principalmente hago movimiento de codo. En cambio, si tuviera que llevar mi cabeza al alimento, por nuestra postura erguida, tendríamos que hacer una flexión muy pronunciada de tronco, lo cual al mover una mayor cantidad de masa que en nuestro tronco, obviamente va a requerir un mayor gasto energético. Por ende, es muy importante la mano para poder comer y tener un bajo gasto energético durante la realización de esta tarea. Por otro lado, tenemos muchas expresiones artísticas que se relacionan con las manos. Es más, la gran mayoría, si no me equivoco, de las actividades artísticas deben realizarse con las manos. Acá vemos a un malabarista con una pelota de contacto, ¿cierto? Así es como se llaman, realizando algunas maniobras con sus manos. Por ende, estas personas deben tener un gran control de su extremidad superior para poder controlar el movimiento de esta bola y mantenerla equilibrada con las distintas posiciones que vaya adoptando su mano. El pintar cuadros, el realizar esculturas, la mano tiene una importancia tremenda en nuestra civilización, en nuestra evolución y en nuestra cultura básicamente. Algo importantísimo, ¿cierto? Es nuestra higiene personal. De hecho, sin manos es súper complejo poder realizar actividades tan básicas como ir al baño, tal como se ve en la imagen. Es más, piensen en una persona que tiene la amputación de su mano o que tiene dolor o mucho dolor en su hombro. Ya a esta persona le va a ser bastante complejo y muy incómodo tener que ir al baño, bañarse, lavarse los dientes, ponerse ropa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, la función normal, insisto, sigue siendo tremendamente importante. Y nosotros como kinesiólogos, que tratamos la funcionalidad, debemos estar súper claros de que nuestro paciente debe tener una funcionalidad completa en la extremidad superior. La extremidad superior funciona como un todo, ya como una cadena cinemática. De hecho, esta extremidad funciona normalmente en cadena cinemática abierta, para que vamos uniendo conceptos. La cadena cinemática abierta, recuerden que es cuando yo muevo una superficie más distal o sí, un segmento distal sobre un segmento proximal.
Si analizo el movimiento del hombro, siempre muevo el húmero sobre la escápula. Normalmente muevo el radio sobre el húmero y la mano, los huesos del carpo sobre el radio, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la importancia principal de la extremidad superior funciona en cadena cinemática abierta. No olvidar eso jamás. Tengo acá algunas expresiones artísticas también y laborales. Ya tal como les había comentado, en la mayoría de los trabajos, ya sea artesanales, trabajos de oficina, trabajos en salud, es importantísimo el uso de la extremidad superior. Para escribir, si hubiésemos estado en la sala, esto hubiese quedado muy claro. Probablemente hubiesen estado tomando apuntes de lo que estoy hablando, y para eso, para tener un conocimiento, ¿cierto? Y aprender sobre un tema, se hace muy necesario escribir. Ya para hacer cualquier cosa, para firmar un cheque, para firmar cualquier cosa, es necesario poder escribir. Y por último, algo que es imprescindible hoy día en nuestras vidas, el uso del celular. El celular sin manos sería casi imposible usarlo. Hay personas que pueden, se adaptan, pero normalmente utilizamos nuestras manos para poder chatear, para sacar fotos, para estudiar ahora en el celular, cosa que ha estado bastante en boga. Entonces es parte de nuestra vida diaria. Si tengo una lesión en la mano, me voy a ver súper perjudicado en el uso del celular. Quizás le ha pasado a alguno de ustedes que se quinzó la muñeca, se fracturó un dedo o algo, y es que es su mano dominante y ahí le cuesta escribir, le cuesta deslizar, ¿cierto? Es bastante complejo tener una patología de la extremidad superior. Por ende, la correcta funcionalidad, y lo repito como por enésima vez, de la extremidad superior es importantísima, muy importante. Y ahora en esta unidad vamos a entender más o menos cómo está compuesta la extremidad superior, cuáles son las articulaciones que componen, los músculos que la mueven y los componentes que van a estabilizar y muchas otras funciones más, ¿ya? Pero ahora hay que entender qué diferencia nos hace únicos, ¿ya? Hay que entender muy bien eso. Si creemos en la evolución, ¿cierto? Podríamos decir que venimos de un chimpancé. Hay otras personas que plantean que la teoría creacionista, que venimos, ¿cierto?, la creación de un ser superior. Sea como sea, hay animales, ¿cierto?, mamíferos que son muy similares a nosotros. De hecho, tienen pequeñas diferencias en cromosomas y todo ese tema. El pariente más cercano al ser humano es el orangután, ¿ya? Acá puedo ver un orangután a la izquierda y a la derecha al señor Charles Darwin, ¿cierto?, que planteó que venimos de estos primates. ¿Seremos iguales específicamente en nuestra extremidad superior? Acá podemos ver una mano, ¿cierto?, de un primate, por acá. Un poquito, no sé qué sucedió acá. Podemos ver la mano de un primate y podemos ver la mano de un humano. ¿Cuáles serán las principales diferencias que tienen? Porque a simple vista se ven bastante similares en su forma. Hay diferencias en cuanto a sus tamaños, pero tenemos 5 dedos, fíjense que tenemos las mismas falanges, tenemos un pulgar también acá, que fíjense que en este caso este pulgar se encuentra bastante atrofiado en comparación al de acá, pero fíjense que la palma de la mano, ¿cierto? Los metacarpianos del orangután son mucho más largos que en el humano y los dedos también tienden a ser un poquito más largos y más anchos. Ahora, entre la mano de un simio, de un primate y de una persona, existen básicamente la misma cantidad de huesos. Vamos a tener 8 huesos en el carpo, vamos a tener 5 metacarpianos, vamos a tener en los dedos 2 al 5 3 falanges, en el dedo pulgar también van a tener 2 falanges, al igual que nosotros, ¿ya? Por lo tanto tenemos la misma cantidad de huesos. Tenemos casi la misma cantidad de músculos, la diferencia es muy pequeña. De hecho, acá se puede notar algo. Fíjense la eminencia tenar e hipotenar de la persona. En el mono o en el primate u orangután está mucho más atrofiada. Y eso va a ser dado de que no tienen la misma cantidad de músculos. Ya es algo que es bien sabido, que la diferencia principal entre la mano de un simio y la de una persona es que los simios no tienen el pulgar oponible. Por lo tanto, no van a tener el músculo oponente del pulgar. Por ende, van a tener menos, ¿cierto?, masa muscular en esta zona. Los simios, tal como le había comentado anteriormente, van a tener básicamente la palma de la mano más alargada porque tienen los metacarpianos más largos en comparación a nosotros.
van a tener el pulgar más corto y de cierta manera más atrofiado. No realizan flexión dorsal de muñeca. Ya, si ustedes se fijan en algún momento, los simios normalmente caminan con una flexión palmar, ya, con la palma apuntando hacia la parte anterior del antebrazo. Ya, no pueden realizar el movimiento de extensión o flexión dorsal. Y no tienen pulgar oponible en la mano, pero sí lo tienen en el pie. Ya ustedes pueden darse cuenta que normalmente estos animales se cuelgan con sus patas de las ramas de los árboles, ¿ya? Pero cuando se cuelgan de las ramas de los árboles, se cuelgan solo con estos dedos. Hacen una pinza en garfio que se llama, ¿ya? No pueden oponer este pulgar. Casi lo tienen para hacer like. Entonces, aunque nos parezcamos mucho en nuestra mano, no en otros segmentos, ¿cierto? Existen pequeñas diferencias que hacen la mano de un hombre única, especialmente única, en donde puedo manipular, puedo hacer pinzas, puedo hacer prensiones, ¿cierto? Y la voy a utilizar para hacer una infinidad de cosas tal como lo habíamos hablado anteriormente. Acá puedo ver algunos dibujos del gran señor Leonardo da Vinci, ¿cierto? Solamente para demostrar acá los huesos que tengo en la extremidad superior. Acá tengo la escápula, el húmero, tengo el radio, la ulna. Acá no se aprecian muy bien los huesos del carpo, deberían estar los huesos del carpo, metacarpianos, falanges, ¿ya? Acá tengo una vista sagital del hombro en donde puedo ver la musculatura del deltoides y puedo ver acá la musculatura pectoral. Normalmente, o siempre, a excepción de ciertas reglas que puede haber alguna variación anatómica que es muy poco probable, en el complejo articular de hombro voy a poder encontrar 4 huesos. Estos 4 huesos, bueno, ahí los vamos a nombrar, 4 huesos, 4 articulaciones. Cuando hablemos de ahora en adelante de un complejo articular, es porque en esa zona no hay solo una articulación, sino que hay más de una. ¿Ya? Voy a tener 4 articulaciones que van a conformar este complejo articular de hombro, siendo una de ellas falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no va a tener cápsula, no va a tener cartílago, no va a tener ligamentos, no va a tener ninguna de estas características de las cuales hablamos en la clase de fisiología articular que fue la primera clase. El hombro me va a permitir movimientos en los 3 planos. Voy a poder mover en el plano sagital, coronal y horizontal. O sea, voy a tener 3 grados de libertad como mínimo. ¿Ya? Los huesos que van a conformar el complejo articular del hombro van a ser el esternón, la clavícula, la escápula y el húmero. ¿Ya? Esos son los 4 huesos que conforman el complejo articular de hombro. Y entre estos 4 huesos se van a formar las 4 articulaciones, que va a ser la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral y la articulación escápulo-torácica. ¿Ya? Todas ellas al moverse van a generar movimiento en los 3 planos. Vamos a partir hablando primero por la articulación esternoclavicular, una articulación que hablamos ya un poquito de ella, sobre todo cuando vimos la artrocinemática, y ahora vamos a tratar de entender muy bien cómo funciona. Acá tengo la articulación esternoclavicular. Cabe destacar que esta es una articulación de tipo celar o silla de montar, que se da entre el extremo proximal de la clavícula y el manubrio del esternón. Acá en esta imagen que está sacada del libro Newman, Fundamentos de Rehabilitación Física, puedo ver que aquí en la clavícula una superficie o esta superficie articular en un sentido es convexa y en otro sentido es cóncava. Este sentido convexo es el sentido de superior a inferior, ¿ya? Entonces, ponemos un poquito ahí. Esto va a ser superior y esto va a ser inferior. Por lo tanto, en un sentido superior-inferior va a ser convexo y en un sentido antero-posterior va a ser cóncavo. Por lo tanto, cuando yo mueva la articulación en ese sentido, en sentido superior-inferior, voy a estar moviendo convexo sobre cóncavo, y cuando mueva en sentido antero-posterior la clavícula, voy a estar moviendo en sentido cóncavo. Por ende, la regla, ¿cierto?, me va a indicar ahí, como ustedes bien ya saben, el tema del rodar y deslizar y los sentidos de este. ¿Ya? Entonces, tal como aparece ahí, desde una perspectiva clavicular, la superficie articular medial, ¿cierto?, tiene una forma convexa en sentido medio lateral.
¿ya? Y cóncava en sentido antero-posterior. Esto medio lateral es similar a decir superior e inferior, ¿ya? Antero-posterior va a ser cóncava. Esta articulación va a presentar tres grados de libertad, las cuales van a ser principalmente la elevación y la depresión, la retracción y la protracción, y va a tener un grado de rotación axial. La depresión y elevación se va a dar básicamente en el plano frontal, la retracción y la protracción se va a dar en el plano horizontal y la rotación axial se va a dar en un plano sagital. Ya vamos a analizar esos distintos tipos de movimientos. Acá puedo ver, ¿cierto?, los ejes y los planos. Lo mismo que les acaba de decir anteriormente. Esto es una vista anterior de la articulación. Acá podemos ver el eje de movimiento, ¿cierto? Y voy a tener acá primero un eje vertical o un eje cefalopodálico. Sobre este eje cefalopodálico yo voy a encontrar el movimiento de protracción y de retracción. En el eje antero-posterior, que sería este de acá, voy a encontrar el movimiento de elevación y depresión, y en el eje medio lateral voy a encontrar el movimiento de rotación posterior, ¿ya? Específicamente rotación posterior. Lo mismo puedo ver acá, exactamente lo mismo, de hecho hasta con otros colores. Acá puedo ver el eje vertical, ¿cierto? Que va a ser este gris, y acá me dice el gris, que va a ser movimiento de retracción hacia atrás de la clavícula y protracción hacia adelante de la clavícula. Voy a tener este eje antero-posterior que me va a permitir los movimientos en rojo. Elevación cuando la clavícula se eleva y depresión cuando está baja. Y este eje que está acá punteado me muestra la rotación posterior de la clavícula. Después vamos a hablar de por qué se habla de rotación posterior y no solamente de rotación. Acá nuevamente puedo ver los movimientos, acá tengo un sujeto en reposo, acá estoy elevando los hombros, por lo tanto estoy haciendo un movimiento de elevación. Luego desde esta posición, para volver a la normalidad, debo descender los hombros y en ese caso se realiza un descenso. Acá, ¿cierto? Puedo ver una retracción porque el hombro se va hacia atrás y una protracción cuando el hombro se va hacia anterior. Estos movimientos siempre están acompañados por todas las demás articulaciones del complejo articular. Jamás se va a mover solo una articulación, siempre se van a mover la gran mayoría. Cuando se mueven todas las articulaciones, nosotros vamos a denominarlo coplas de movimiento, que vamos a analizarlas al final de la clase, ¿ya? Pero es importante que sepan que cuando muevo la esternoclavicular, no solo muevo la esternoclavicular, sino que se mueven todas. Ahora estamos analizando el movimiento articulación por articulación para que sea un poquito más fácil de entender. Siempre vamos a hablar de los mecanismos que estabilizan la articulación, ¿ya? En esta articulación, fíjense que acá puedo ver el manubrio del esternón, tengo acá la clavícula derecha y la clavícula izquierda, con su respectiva articulación esternoclavicular. Acá puedo ver la articulación abierta y acá puedo ver la articulación cerrada con todos sus ligamentos. Primero, voy a tener como elementos pasivos de estabilización. Siempre a los ligamentos y a otras estructuras les voy a llamar mecanismos estabilizadores pasivos. Los mecanismos estabilizadores activos van a ser netamente los músculos que rodean esa articulación y apoyan en la estabilización. Fíjense que por anterior, ¿cierto?, de la articulación, voy a tener este ligamento esternoclavicular anterior. Este ligamento esternoclavicular anterior me va a limitar el movimiento de retracción. O sea, cuando yo mueva la clavícula hacia posterior, este ligamento se va a tensar. Y cuando un ligamento se tensa, significa que me está estabilizando. Por posterior, que acá no se ve, voy a tener el ligamento esternoclavicular posterior. El ligamento esternoclavicular posterior se va a tensar cuando yo realice una protracción de la clavícula, o sea, cuando ésta se vaya hacia anterior. Este ligamento esternoclavicular posterior, que en esta vista no se ve, está por acá atrás, es el que va a estabilizar. Voy a tener otro ligamento que es el ligamento costoclavicular. Fíjense que este ligamento va desde la primera costilla hasta la clavícula. Este ligamento va a tener dos fascículos. Va a tener un fascículo por anterior y por atrás voy a observar otro. Entonces voy a tener un fascículo anterior del costoclavicular y un fascículo posterior del costoclavicular. El fascículo
anterior del ligamento costoclavicular va a limitar el movimiento de retracción cuando se va hacia atrás la clavícula, y el ligamento costoclavicular posterior va a limitar el movimiento de protracción. Ahora, estos dos ligamentos juntos se van a tensar cuando la clavícula se eleve. Cuando la clavícula se eleva o hago una elevación de la esternoclavicular, este ligamento con ambos fascículos se van a tensar y van a limitar el movimiento excesivo de la articulación. Luego voy a tener acá, entre las dos clavículas, desde acá hasta acá, el ligamento interclavicular. Este ligamento interclavicular, por su disposición, se va a tensar o va a limitar el movimiento de depresión de la clavícula, cuando la clavícula baja. Si la clavícula baja, estas fibras de acá se van a tensar y por ende van a estabilizar, ¿ya? Esos son los ligamentos que yo puedo encontrar a nivel de la articulación esternoclavicular y que me van a apoyar en la estabilización pasiva. Recuerden que estos ligamentos se tensan cuando realizo movimientos, tal cual como ya se los nombré. Otro mecanismo estabilizador pasivo que voy a tener es el disco intraarticular. ¿Ya? Este disco intraarticular aporta un poquito más de congruencia articular y le da un poco de espacio a la articulación para cuando tenga que recibir cargas en algún momento. Hay ciertas actividades que llevan una compresión del brazo y esa compresión pasa a través de todo el brazo y llega hasta el esternón. Por ende, esto es como una especie de resorte, de amortiguador que tengo ahí para disipar mejor las cargas. La forma de las superficies articulares también me va a brindar un poquito de estabilización, pero en este caso no es tan importante. Ya lo más importante van a ser los ligamentos y los músculos que voy a nombrar a continuación. En los músculos, que son los elementos estabilizadores activos, voy a tener como estabilizador primario el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Que acá tengo su cabeza clavicular, ¿cierto? Y acá tengo su cabeza esternal. Y estas dos fibras luego se juntan para llegar hasta el proceso mastoides. Voy a tener también el músculo esternotiroideo, desde el esternón hasta la tiroides, ¿cierto? Que va a apoyar también en la estabilización de la articulación. Y voy a tener también el ligamento esternoioideo, que va desde el esternón, la parte superior del esternón, hasta el hueso ioides. Entonces, estos van a ser los mecanismos estabilizadores que van a hacer que la articulación no se luxe y se pueda mover de una manera correcta. Analicemos la osteo y artrocinemática primero del plano frontal. Voy a tener, bueno, cuando hablo de osteocinemática, esta es la primera clase de articular, así que vamos a ir paso a paso. Siempre cuando hablemos de la osteocinemática en el contexto de las articulaciones, nosotros vamos a indicar cuántos grados se pueden mover, ¿ya? Desde la posición anatómica, la posición de reposo, hasta la elevación máxima, la clavícula puede elevarse 45 grados. Desde la posición anatómica hasta el descenso máximo que puedo hacer, o la depresión máxima de la clavícula, puedo hacer 10 grados. Por ende, el movimiento que predomina en el plano coronal va a ser la elevación que se da en 45 grados. Cuando realizo un movimiento en el plano coronal, voy a estar moviendo la superficie convexa de la clavícula. Dijimos que de superior, acá, de superior a inferior iba a ser convexa y de anterior a posterior iba a ser cóncava. Por ende, cuando muevo en elevación y depresión, estoy moviendo su superficie convexa. Por lo tanto, yo digo que el rodar y el deslizar van a ser en sentidos opuestos. Entonces, en el caso de la elevación, voy a tener que la rodadura va a ser hacia superior, porque el movimiento osteocinemático es hacia superior. Entonces, rodadura superior. El deslizamiento, en este caso, ¿cierto?, va a ser en sentido opuesto, porque estoy moviendo la superficie convexa sobre la cóncava. Por ende, el deslizamiento sería en sentido inferior. Así sería la artrocinemática de la elevación de la clavícula, ¿ya? En el caso de la depresión, que teníamos un rango de movimiento de 10 grados, porque principalmente la clavícula va a chocar con la primera costilla, por lo que no puede moverse más, vamos a tener que, acá en esta depresión,
voy a tener una rodadura. ¿Hacia dónde sería? Cuando se mueve la clavícula se va a mover hacia inferior, por lo tanto la rodadura sería hacia inferior y el deslizamiento sería hacia superior, ¿ya? Así sería la artrocinemática de la articulación esternoclavicular en el plano coronal. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos estabilizadores acá en la elevación? En la elevación, fíjense que se tensa el ligamento costoclavicular, tanto sus fascículos anterior como posterior. Ambos se van a tensar. Acá el posterior no se ve. En el caso de la depresión, ¿cierto? Voy a encontrar tenso acá el ligamento interclavicular. ¿Ya? Aquí aparece recordar lo de la regla cóncavo-convexa, observar qué estructuras se tensan, que lo acabamos de nombrar. Las estructuras que se tensan, tal como le había dicho anteriormente, son las que estabilizan. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? ¿Ya? Eso, ya lo acabamos de hacer, así que está de más. ¿Qué sucede con el movimiento en el plano horizontal? En este caso se está mostrando el movimiento de retracción, o sea, hacia posterior. Fíjense que ahora estoy moviendo la superficie cóncava de la clavícula sobre la superficie convexa del esternón. Como es, estoy realizando el movimiento en la superficie que va de anterior a posterior, en este caso de la silla de montar es cóncava y en el caso contrario que el que ya vimos, en sentido superior e inferior, era convexa. Entonces acá muestro el movimiento de retracción. Acá podemos ver ciertas estructuras. Por ejemplo, acá tengo el ligamento esternoclavicular anterior, ligamento esternoclavicular posterior. Acá voy a tener el ligamento costoclavicular. Acá puedo ver el fascículo anterior, que es el que delante veíamos, y este de acá es el posterior, ¿sí? El que no se veía anteriormente. Entonces, en este caso, la artrocinemática de la retracción, ¿hacia dónde es el rodar? ¿Hacia dónde se está moviendo el hueso? Se está moviendo hacia posterior, ¿cierto? Hacia posterior. ¿Y el deslizar hacia dónde sería? En este caso, el deslizar sería también hacia posterior, porque si estoy moviendo la superficie cóncava, el deslizar es en el mismo sentido que el rodar. Por lo tanto, hacia posterior. ¿Qué ligamentos se van a tensar en la retracción? Acá voy a poner los ligamentos que se tensan. Los ligamentos. Los ligamentos que se tensan van a ser específicamente el ligamento esternoclavicular anterior, ligamento esternoclavicular anterior, y voy a tener también el ligamento, ¿cómo se llamaba ese? Costoclavicular anterior. Principalmente se tensa el anterior, el posterior no le pasa nada, ¿ya? ¿Qué sucede en el caso de la protracción? Creo que no está esa imagen, no. En el caso de la protracción, que sería el movimiento opuesto, protracción, ¿cierto? Voy a tener que el rodar, si muevo hacia anterior, el rodar va a ser hacia anterior, el deslizar también sería hacia anterior, y los elementos que van a estabilizar serían los opuestos que acá. En este caso sería el ligamento esternoclavicular posterior. Los ligamentos son el ligamento esternoclavicular posterior que se tensa y tenemos el ligamento costoclavicular fascículo posterior también. ¿Ya? Entonces estas van a ser las estructuras que limitan el movimiento y estabilizan, y así va a ser su artrocinemática. Por otro lado, voy a borrar esto. Por otro lado tengo acá el movimiento de la clavícula en el plano sagital. Acá tengo un poquito. Déjenme poner la pluma. Ahí está. Tengo la clavícula, ¿cierto? Que en su eje, que está acá, que sería en el eje medio lateral,
va a poder generar una rotación hacia posterior, ¿ya? Fíjense que osteocinemáticamente se puede mover 40-50 grados. Ahora, ¿por qué lo llamo rotación posterior? Por lo siguiente, cuando estoy en posición anatómica, ¿cierto? La clavícula se va a mover hacia posterior cuando yo realice un movimiento de abducción de hombro o cuando realice un movimiento de flexión de hombro. Entonces, principalmente se va a mover cuando hago la abducción. Entonces, cuando estoy en posición anatómica, la única opción que tengo para mover el hombro es hacia la abducción en el plano frontal. Empiezo a hacer la abducción y la clavícula empieza a rotar hacia atrás. ¿Ya? Desde posición anatómica no puedo hacerla rotar hacia anterior, porque haría rotación anterior si es que yo puedo aducir el hombro, moverlo hacia medial. Pero como me choca con el tronco, es imposible que haga rotación anterior. Por lo tanto, el movimiento se escribe como rotación posterior. Desde posición anatómica, realizo una abducción y la clavícula rota hacia posterior. Ahora, cuando yo bajo desde la abducción máxima hasta la posición de reposo, ahí realizo una rotación anterior. Pero esa rotación anterior es para volver a la posición de reposo. Por ende no se contempla. ¿Ya? La clavícula en rotación, la única rotación que puede hacer es hacia posterior. Ahí la artrocinemática que ocurre acá sería un spin o una rotación. Spin es lo mismo que rotación. Recuerden que cuando yo nombro que el hueso rota, debo decir solamente que la artrocinemática es una rotación, nada más que eso. Ya, acá puedo ver algunos movimientos de la escápula, ¿cierto? Que, como habíamos dicho anteriormente, también se van a relacionar con la articulación esternoclavicular. Cada vez que yo muevo la escápula, se mueve también la articulación esternoclavicular, ¿ya? Entonces, como se plantea acá, la articulación esternoclavicular es importante y acompaña todos los movimientos del complejo articular de hombro. Debido a esto, una lesión o hipomovilidad en esta, o sea que se mueva poco, altera la mecánica completa del complejo articular de hombro. Esto es importante especialmente en el ritmo escápulo-humeral. Ya, ¿qué es el ritmo escápulo-humeral, chiquillos? Esto es algo súper importante. El ritmo escápulo-humeral, acá lo vamos a poner, ritmo escápulo-humeral. El ritmo escapulohumeral se define como la relación de movimiento que existe entre el húmero y la escápula, ¿ya? Cuando yo muevo el húmero hacia la abducción, y este ritmo escapulohumeral se da principalmente en la abducción, al mover el húmero, la escápula también se mueve. Fíjense que la escápula estaba acá y se movió hacia superior, ¿ya? La relación de movimiento entre la escápula y el húmero ha sido muy discutida, pero normalmente se plantea que es de 2:1. O sea, por cada dos movimientos del húmero se mueve uno la escápula, ¿ya? El rango de movimiento de la abducción de hombro, tal como aparece acá, es de 180 grados, ¿ya? Entonces, el rango de movimiento total es de 180. Decimos que el húmero se movía 2 de esos 180 y la escápula se movía 1, ¿cierto? Entonces, para poder calcular numéricamente, yo debo hacer una razón. Para poder calcular los valores de esta razón, yo digo que 180 lo divido por 3, porque es la suma de 2 y 1. Esa división me va a dar 60. Ese es el factor de multiplicación. Entonces, como el húmero se movía 2 y la escápula 1, debo multiplicarlo por el factor de multiplicación. 2 por 60 me va a dar 120 y 1 por 60 me va a dar 60. Por ende, el húmero se va a mover 120 grados y la escápula se va a mover 60 grados, ¿ya? Entonces, de esos 180 grados que yo puedo abducir, puedo levantar el brazo, 120 grados van a estar aportados por la articulación glenumeral que se ven acá, 120 glenumeral joint abduction, abducción glenumeral, y voy a tener 60 de la articulación escapulotorácica o del movimiento de la escápula. Al principio dijimos que la articulación escapulotorácica era una articulación falsa, ¿cierto? Por ende, su movimiento no se da entre superficies articulares. La escápula se va a mover porque se mueven las otras articulaciones.
El movimiento de la articulación escapulotorácica está dada principalmente por las dos articulaciones que están proximal a ella, la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular, ¿ya? Entonces, si esta se mueve 60, estas cada una va a aportar 30, 30 y esta 30, ¿ya? Entonces, si sumamos, tenemos 120 del húmero, de la articulación glenohumeral, tenemos 30 de la esternoclavicular y 30 de la acromioclavicular, lo cual me suma los 180 grados de movimiento. A esto se le denomina ritmo escapulohumeral. Ahora, esto quizás lo encuentren complejo, quizás no, pero aún hay más. En el movimiento de abducción, yo lo voy a dividir en dos, en una fase inicial y en una fase tardía o final. Tardía o final es lo mismo, en el libro aparece como tardía. En esta fase inicial voy a tener movimiento de ambas, pues del húmero y de la escápula. Entonces esto de acá lo vamos a, de hecho, vamos a continuar este esquema haciéndolo mejor. Así que ahora lo voy a borrar para que quede más claro, porque tampoco me queda espacio. Vamos a descartar esto y lo vamos a hacer nuevamente. Entonces, dijimos que el ritmo escapulohumeral, ¿cierto? Era 180 grados. De esos 180 grados, 120 iban a estar dados por el húmero, o específicamente por la articulación glenohumeral. Le vamos a poner articulación glenohumeral para ser más específicos, articulación glenohumeral GH. Y por otro lado, íbamos a tener la articulación, que es la falsa, que es la escápulo-torácica, articulación ET. El rango de movimiento de la articulación glenohumeral habíamos dicho que eran 120 grados. Y habíamos dicho que la articulación escapulotorácica eran 60. Anteriormente habíamos dicho también que se clasificaba el movimiento de abducción en una fase tardía y en una fase inicial. Entonces, de estos 120 grados, en la fase inicial se mueven 60 y en la fase tardía se mueven 60 más. Por lo tanto, 60 más 60 me dan esos 120. La diferencia entre la fase inicial y la tardía es que la fase inicial va desde los 0 hasta los 90 grados de abducción y la fase tardía de los 90 hasta los 180. Lo vamos a poner acá igual para que quede claro. La fase inicial va de los 0 a los 90 grados de abducción. Y por otro lado, la fase final, o fase tardía, perdón, va desde los 90 grados hasta los 180 de ABB. Perfecto. Entonces, en la articulación glenohumeral, estos 120 grados que sean en total se dividen 60 en la fase inicial y 60 en la fase tardía. En la articulación escapulotorácica, yo tenía que se movía la articulación esternoclavicular y se movía la articulación acromioclavicular. Cada una se movía 30 grados, 30 y 30, ¿ya? Ahora, estas articulaciones también se van a mover distinto dependiendo de la fase. En la fase inicial, esta articulación esternoclavicular se va a mover 25 grados y en la fase final se va a mover lo que falta, la fase tardía, que serían 5 grados. 5, no sé cómo borrar con esta herramienta que tengo, o bien eso, y acá, 5 grados, ahí sí. En la acromioclavicular pasa algo bastante similar, pero los roles se invierten. En la fase inicial voy a mover 5 grados y en la fase final, o fase tardía, voy a mover 25. Entonces, si se fijan, acá la fase inicial aporta 5 y la fase tardía 25, lo que me suma estos 30. En el esternoclavicular pasa lo mismo.
Tengo la fase inicial que aporta 25 y la fase tardía que aporta 5, haciendo los 30. Y estas dos articulaciones en suma me dan 60, lo que al fin y al cabo me da todo esto 180 si sumo los 120 de la articulación glenohumeral. Esto es el ritmo escápulo-humeral, ¿ya? Estos valores ustedes deben conocerlos y manejarlos. Si lo veo acá en el dibujo, fíjense que tengo acá los 120 que me generan la glenohumeral y acá tengo los 60 que me da la escapulotorácica. Pero estos 60 se clasifican en los 30 que me da la articulación acromioclavicular y los 30 que me da la articulación esternoclavicular, ¿ya? Además existe acá una rotación posterior, pero esta rotación no aporta tanto al ritmo escapulohumeral, sino que es un fenómeno que ocurre, pero no aporta a los 180 grados de movimiento, ¿ya? Acá se muestra un gráfico, por lo cual voy a borrar esto, descartar, y acá aparecen los gráficos, ¿ya? Ahí está, ya. El primer gráfico, ¿cierto? Fíjense acá, es un gráfico que me muestra en el eje X la abducción de hombro desde los 0 hasta los 180, haciendo la separación acá en los 90, que corresponde a de 0 a 90 fase inicial y de 90 a 180 la fase tardía. Fíjense que tengo dos curvas que muestran en el eje Y el movimiento en grados, ¿ya? Fíjense que está de 0 a 30. En este gráfico se muestra el aporte de la articulación esternoclavicular, eso es esternoclavicular, y acá la acromioclavicular. Fíjense primero, vamos a analizar el comportamiento de la articulación esternoclavicular. Fíjense que en la fase inicial va desde 0 hasta este punto. Si yo extrapolo este punto para acá, me da 25, y es lo mismo que les había dicho anteriormente. En la fase inicial, esta articulación aporta 25 grados. En la fase final, fíjense que parte en los 25 y llega hasta los 30. Si yo extrapolo para acá son 30. Por lo tanto, en esta fase tardía me aporta 5 grados, de los cuales me da los 30 grados que aporta la articulación esternoclavicular para el ritmo escapulohumeral. Por otro lado, acá en la línea punteada, tengo la articulación acromioclavicular. Fíjense que esta articulación parte de los 5 y en los 90, acá, tiene un avance de 5 grados. Por lo tanto, en la fase inicial esta aporta 5 grados y en la fase final, fíjense que va desde 5 hasta 30. Por lo tanto, en la fase final me aporta 25 grados. Si yo sumo todo este movimiento, tengo 30, 25 más 5 de la esternoclavicular y 5 más 25 de la acromioclavicular, lo que me da estos 60 grados de movimiento de la articulación escapulotorácica. Recuerden que la articulación escapulotorácica no es una articulación verdadera, por lo cual su movimiento depende de las otras dos, ¿ya? Acá tengo abajo un gráfico sobre la rotación posterior clavicular, ¿ya? Fíjense que la clavícula rota hacia posterior principalmente después de los 90 grados, o sea, lo hace en la fase final. Durante de los 0 a 90 rota muy poquito hacia superior, casi 5 grados, menos de 5, y luego, ¿cierto?, rota casi 35 grados, de llegar hasta los 40, ¿ya? Entonces el movimiento de rotación posterior clavicular, que es este de acá, que se da en el plano sagital, se va a dar principalmente en la fase tardía. La articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es una articulación de tipo plana, ¿cierto?, que se encuentra un poquito más distal de la articulación esternoclavicular, en donde articula la clavícula, el tercio distal de la clavícula, junto con el acromio. Fíjense que si yo trazo una línea vertical, yo veo que estas superficies articulares están anguladas con un ángulo de 45 grados, ¿ya? Puedo observar en algunas articulaciones, en algunas personas, que esta articulación tiene un disco, pero este disco es súper inconstante, ¿ya? Fíjense que en el 10% de la población se encuentra un disco, en el restante de la población puedo tener un pedacito de disco o casi nada. Si de hecho si tengo disco o no tengo disco, no importa nada, ¿ya? Esta articulación, al igual que la esternoclavicular, es importantísima para poder realizar movimientos completos del complejo articular de hombro. Porque ¿qué pasaría si esta articulación no se mueve?
no podría llegar a la abducción de 180, pues recuerden que esta articulación aporta 30 grados al movimiento de abducción. Por lo tanto, si esta articulación no se mueve, el rango de abducción va a ser de 150 grados. Faltarían los 30 que se aportan acá. Esta articulación normalmente se lesiona debido a su disposición en 45 grados cuando me caigo de lado. Por ejemplo, estoy andando en bicicleta y me caigo, ¿cierto?, apoyando el hombro. Cuando sucede eso, la fuerza, fíjense que cae sobre el acromion y al tener esta superficie angulada, el acromion tiende a luxarse. Se luxa en sentido medial y puede lesionar los ligamentos que estabilizan, que ya vamos a ver acá. Este es el principal mecanismo de lesión de esta articulación. De hecho, esta articulación se luxa muy poco, extremadamente poco, pero las veces que se luxa se da debido a fuerzas laterales que van de lateral a medial, principalmente cuando me caigo al suelo y caigo con el hombro. ¿Ya? Acá podemos ver los ligamentos estabilizadores que va a tener. Primero vamos a hablar de estos ligamentos coracoclaviculares. El ligamento coracoclavicular está compuesto por dos fascículos o dos ligamentos propios. Uno se va a denominar ligamento trapezoideo y el otro va a ser el ligamento conoideo. El ligamento trapezoideo lo veo acá en verde. Fíjense que tiene una dirección más bien oblicua y este ligamento conoideo tiene una situación más bien vertical. Además de eso, voy a tener el ligamento, ¿cierto?, coracoacromial, que es este de acá. Pero bueno, después vamos a analizar ese ligamento. Estos dos son los principales que le dan aporte estabilizador a la articulación acromioclavicular. Si yo miro de cierto punto de vista, la escápula está colgando de la clavícula, ¿cierto?, afirmado solo por la cápsula y por estos ligamentos que están acá. De hecho, estos ligamentos que están acá hacen el símil de una, ¿cómo se llama esto? Como estas ampolletas antiguas. Lo voy a dibujar mejor. Acá tengo el techo, acá tengo una cadena que le da espacio a una lámpara que alumbra. Entonces la lámpara que alumbra va a ser la escápula y estos ligamentos son los que van a tener unida la escápula, ¿cierto?, al soporte que va a ser la clavícula. Entonces estos ligamentos se plantea que son el aparato sustentador del hombro, ¿ya? Son ligamentos extremadamente fuertes que cuesta mucho para que se lesionen y si se lesionan hacen que se pierda un poquito la estabilidad en el complejo articular del hombro, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan de la diapo anterior? Acá, fíjense que acá, cuando me caigo de lado y se luxa esta articulación, la fuerza, el vector de fuerza va en sentido medial. Fíjense acá que este ligamento se encuentra en ese sentido, de superior a inferior va hacia medial. Por lo tanto, cuando me golpeo el acromion por una fuerza externa, ¿cierto?, el ligamento que principalmente se lesiona va a ser este de acá, que es el trapezoideo. ¿Ya? El ligamento conoideo se lesiona cuando la fuerza ya es mucho mayor, porque el vector de acción de este ligamento, fíjense que es de superior a inferior, pero este es oblicuo, al igual como voy a mover la escápula. Si me caigo de lado, toda la escápula se mueve hacia medial. Por lo tanto, si esto se traslada hacia medial, este ligamento se va a tensar. El último ligamento, que es el ligamento coracoacromial que veo acá, básicamente, a ver, cuando hablamos de ligamento dijimos que el ligamento tenía tres funciones. Una era unir un hueso con otro hueso, la otra era eh, limitar movimientos excesivos y la última era enviar información propioceptiva. Este ligamento no cumple con ninguna de esas funciones. Por lo tanto, el lenguaje coloquial podría decir que este ligamento no sirve para nada. ¿Ya? Este ligamento va desde escápula, desde el proceso coracoide de la escápula, hasta el acromion, que también está en la escápula. Y la definición de ligamento que une hueso con hueso es que une un hueso con otro hueso, pues esa es la idea. Pero este ligamento va del mismo hueso, de un hueso al mismo hueso. Entonces no sirve para mucho. Para lo único que sirve es para formar el techo de un espacio que yo voy a encontrar acá, que es el espacio subacromial. Después vamos a hablar de ese espacio. A ver, quizás. Después vamos a hablar de él, creo que en la clase de glenohumeral, ¿ya? Pero va a formar el techo de ese espacio, es para lo único que sirve. Y por este espacio pasan estructuras.
van a pasar tres estructuras importantes que las voy a enumerar acá abajo. En el espacio subacromial pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps, pasa el tendón del supraespinoso, y pasa la bursa subacromial. Cuando existe la disminución de este espacio, se da una patología que se llama pellizcamiento subacromial. ¿Ya? Es una patología muy común que se da en el hombro y estas tres estructuras se ven afectadas. De hecho, normalmente existe desgarro del supraespinoso y puede existir también desgarro de la cabeza larga del bíceps, que pasa, que sube por la corredera bicipital, entra al espacio articular y se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Y la cabeza corta del bíceps se viene para acá y se inserta acá en el proceso coracoides, ¿ya? Y el músculo supraespinoso viene por la parte posterior de la escápula, pasa por este espacio y se inserta acá en la cabeza del húmero, ¿ya? Entonces estos van a ser los ligamentos estabilizadores, principalmente estos dos, de la articulación acromioclavicular. Recuerden que van a funcionar como sustentadores del hombro. ¿Cuáles van a ser los movimientos que se producen en esta articulación? Los movimientos son bastante pequeñitos, ¿ya? Son bastante pequeños y normalmente el libro los llama como ajustes, ¿ya? Ajustes. Cuando ustedes lean el Newman lo van a llamar como ajustes horizontales, ajustes sagitales, ajustes coronales. Acá yo tengo la articulación y puedo ver los tres ejes porque se mueven los 3 grados de libertad. En negro tengo el eje vertical. Cuando tengo ese eje vertical, la escápula puede rotar de manera externa y de manera interna. Miren, vamos a hacer lo siguiente para que se entienda. Quiero que tomen su celular, van a tomar su celular y lo van a poner vertical, ¿ya? Tal cual como cuando están sacándose una selfie. Si ustedes analizan el eje vertical, deberían mover el celular basándose en ese eje, o sea, van a generar una rotación externa y una rotación interna de la escápula. A eso el libro le llama ajustes horizontales. Luego tengo el eje anteroposterior, que es en el verde, en donde voy a poder realizar movimientos de rotación superior e inferior. De hecho, si ustedes ponen el celular vertical y se imaginan que lo atraviesa un eje anteroposterior, el único movimiento sobre ese eje que podrían hacer es una rotación superior y una rotación inferior, ¿ya? Y en el rojo, que sería el eje medio lateral, voy a poder realizar rotación anterior y posterior. Ahí dice anterior y superior, pero anterior y posterior. Entonces imagínense el celular, pasan su eje, ¿cierto?, de manera perlateral o medio lateral, y el único movimiento posible va a ser una rotación anterior y una rotación posterior, ¿ya? Estos movimientos son importantísimos nuevamente para la función o el movimiento completo del hombro. Si alguno de estos movimientos falla, también se va a ver alterado el movimiento máximo, que es la abducción de hombro. De hecho, el movimiento de abducción es como el movimiento funcional más importante, junto con la flexión y la rotación externa. Son los tres movimientos más importantes que va a tener el hombro. Acá puedo visualizar la escápula desde 3 puntos de vista. Ahí estas líneas rojas muestran el eje de movimiento que está en el acromio, ¿cierto? Y puedo ver los distintos movimientos que va a tener. En este caso de acá, ¿cierto? Bueno, acá aparece también. Voy a tener en el caso de la flecha negra la rotación interna y en el caso de la flecha verde la rotación externa. En este caso, ¿cierto? En el negro voy a tener la rotación anterior y en el caso del verde voy a tener la rotación posterior. Y en el caso de esta, ¿cierto? Voy a tener en negro la rotación inferior y la rotación superior. Este es uno de los movimientos que más me importa que conozcan. El movimiento de rotación superior o inferior hace referencia hacia dónde se mueva la fosa glenoides. Si en una rotación la fosa glenoides queda mirando hacia superior, sería una rotación superior, que sería el movimiento que sigue la flecha verde. Ahora, si yo sigo el movimiento que sigue la flecha negra, la fosa glenoides quedaría mirando hacia abajo, por lo tanto digo que es una rotación inferior, ¿ya? ¿Cómo es el aporte de la articulación acromioclavicular al ritmo escapulohumeral? Ya lo habíamos visto. La articulación acromioclavicular es esta línea punteada.
Por lo tanto, en la fase temprana va de los 0 a los 5 grados, o sea, 5 grados, y en la fase tardía va de los 5 a los 30, por lo tanto se mueve 25 grados. Ese es el aporte de la articulación acromioclavicular al movimiento de la abducción. La articulación escapulotorácica, tal como habíamos dicho, es una articulación falsa. El movimiento se genera entre la parte anterior de la escápula y la zona posterolateral del tórax. Acá lo podemos ver. Esto muestra la superficie posterior, pero imagínense la superficie anterior, ¿cierto? Que sería toda esta fosa subescapular que está por anterior. Y acá tengo la parte posterolateral del tórax, ¿cierto? Con sus costillas. El deslizamiento que se genera en esta articulación es un choque entre músculos. Imagínense frotando dos pedazos de carne o que un pedazo de carne grande asado la doblan y la mueven. Por ende no hay articulación, no hay líquido sinovial, no hay cápsula, no hay cartílago, nada. Son dos músculos moviéndose entre ellos. Los dos músculos que se mueven o que se deslizan van a ser el músculo subescapular junto con el serrato anterior. ¿Ya? Estos dos músculos son los que generan este movimiento. Ahora, los movimientos de la articulación esternoclavicular, perdón, de la escapulotorácica, va a ser la suma de los esternoclavicular y de la acromioclavicular, ¿ya? Tal como habíamos visto anteriormente. Cuando hablamos del ritmo escapulohumeral, dijimos que el ritmo escapulohumeral eran 60 grados aportados por la articulación escapulotorácica. Y esos 60 grados, 30 estaban dados por la esternoclavicular y 30 estaban dados por la acromioclavicular. Por lo tanto, el movimiento de esta se da gracias a estos dos. Si alguno de estos falla, este rango de movimiento va a disminuir y por ende se va a ver alterado también el movimiento de abducción. ¿Cuáles van a ser los movimientos permitidos en esta articulación? La escápula yo la voy a poder mover hacia arriba y hacia abajo, en donde lo voy a llamar una elevación y depresión de la escápula. Voy a poder mover en abducción y aducción, que es cuando muevo hacia un lado, ¿cierto? Hacia lateral o hacia medial. Voy a poder encontrar una rotación superior y una rotación inferior, ¿ya? Voy a poder encontrar rotación externa, rotación interna y voy a poder encontrar tilt anterior y tilt posterior. Tilt es lo mismo que rotación anterior, pero acá se le denomina normalmente tilt por el nombre en inglés, pero es lo mismo que rotación, ¿ya? Acá aparecen los ejes por el cual se va a mover. De hecho, acá puedo ver, en este plano, ¿cierto? Se denomina que esto es superior, inferior, lateral y medial. La escápula, ¿cierto? Cuando se mueve hacia arriba sobre un eje vertical es la elevación, cuando se mueve hacia abajo sobre este eje vertical es la depresión, cuando se mueve hacia lateral, a ver, acá hay un error, lo voy a corregir inmediatamente. Esto es, hacia afuera es abducción y hacia adentro es aducción. Ya, ahí sí, había un pequeño error. Continuamos. Entonces, cuando muevo, ¿cierto?, la escápula hacia medial, fíjense que esto es el borde medial de la escápula. El borde medial de la escápula, cuando la muevo hacia medial sobre este eje perlateral, se va a llamar movimiento de aducción o de retracción. Y cuando muevo hacia lateral, ¿cierto?, sobre este mismo eje perlateral, se va a denominar abducción o protracción, ¿ya? Los otros movimientos van a ser en sentido rotacional, ¿ya? Acá no los puedo observar, pero voy a ver si es que encuentro algún video que les pueda subir o de algún material para que lo puedan revisar porque es medio complejo verlo. Los otros movimientos van a ser, fíjense que rotaciones. Rotación sobre el eje anteroposterior, rotación sobre el eje vertical y rotación sobre el eje perlateral. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, estos tres movimientos estaban dados por la articulación acromioclavicular y estos dos movimientos van a ser aportados por la articulación esternoclavicular. Por lo tanto, el movimiento de la articulación escapulotorácica, tal como hacía en la diapo anterior, es la suma de los movimientos de la esternoclavicular con los de la acromioclavicular. Esta articulación no puede moverse por sí sola, siempre debe estar acompañada de los movimientos de las otras articulaciones más proximales. Al principio habíamos hablado de estas coplas de movimiento, ¿cierto? Vamos a hablar de tres coplas para ejemplificar. Vamos a hablar primero de la elevación del externo de la escapulotorácica.
O sea, cuando yo elevo el hombro así como diciendo, no me importa nada, no estoy ni ahí. Cuando levanto el hombro así, tal como se ve en esta imagen, estoy elevando la clavícula, ¿cierto? Ahora, este movimiento, ¿cierto? De no me importa nada, que se llama elevación del hombro, manteniendo el hombro al costado, es igual a la suma de una elevación de la articulación escapulotorácica, perdón, eh, esternoclavicular, siempre se me confunden, les pido disculpas, es la suma del movimiento de elevación de la articulación esternoclavicular con el movimiento de rotación inferior de la clavícula. Recuerden que en el movimiento de rotación superior e inferior de la clavícula yo les había dicho que había que analizar este movimiento de la fosa glenoides. En este caso se ve que la fosa glenoides está un poquito más arriba, por lo tanto en la articulación acromioclavicular para mantener la escápula fija tuvo que hacer un pequeño movimiento de rotación inferior, porque lo que yo quiero en este movimiento es mantener la escápula fija moviéndose solo hacia arriba. Por lo tanto, si yo muevo acá en la clavícula hacia arriba y no existe un movimiento de rotación inferior, la escápula se va a mover hacia lateral y yo no quiero eso porque yo estoy manteniendo el brazo, ¿cierto?, junto al tórax. Por ende, para que se produzca ese movimiento, debo realizar este movimiento de elevación de la esternoclavicular y a la vez debe producirse un descenso, perdón, rotación inferior de la articulación acromioclavicular, ¿ya? Acá veo otro movimiento que es un alcance hacia anterior. Pongan la mano hacia adelante y empujen hacia adelante. Cuando hago ese movimiento de empuje, que se llama alcance, cuando voy a tomar algo, estoy haciendo el movimiento principalmente en el plano horizontal. Por ende, fíjense que voy a mover acá la articulación esternoclavicular y voy a mover acá la acromioclavicular. La esternoclavicular, para hacer el movimiento de alcance, se mueve hacia anterior. Por lo tanto, voy a hacer una protracción, mover hacia adelante. Y además de eso, la escápula, ¿cierto? En la articulación acromioclavicular va a generar una rotación interna de la escápula. La acromioclavicular genera una rotación interna, ¿cierto? De la escápula para que el brazo se pueda mover lo máximo hacia adelante. Si se quedara pegada atrás la escápula, no podría tener un gran rango de movimiento hacia anterior. Por lo tanto, estas son coplas de movimientos que se dan para poder realizar actividades funcionales. Y tengo la última, que es la más importante, que es cuando realizo el movimiento de abducción. Fíjense que acá tenía el brazo al lado y lo llevé hasta los 180 grados. Entonces acá ocurre lo que es el ritmo escapulomeral. Un ejemplo de esto es cambiar la ampolleta, ¿cierto? Levante el brazo totalmente para cambiar la ampolleta. En este caso, para poder realizar ese movimiento, voy a tener que la clavícula realiza un movimiento de elevación en la articulación esternoclavicular y en la articulación acromioclavicular voy a realizar una rotación superior de la clavícula para posicionar el húmero hacia arriba. ¿Ya? Ahí estaría posicionando el húmero hacia arriba. Si esta superficie articular, o sea la clavícula, no se eleva, el brazo no va a poder quedar mirando para arriba y va a quedar mirando más hacia el lado. Y eso sería una restricción del movimiento. ¿Ya? Esta es la copla más importante que deben entender. Y aquí les dejo un video, chiquillos, de un científico que se llama Todd Quicken, que a través de sus investigaciones ha realizado un sueño que muchas personas tienen, que es cuando pierden un brazo, ya sea por algún accidente traumático o por alguna guerra, pierden la funcionalidad de su extremidad superior. Normalmente lo que se pone son brazos con gancho, con un garfio, ¿cierto? Eso como de pirata, pero no sirven de mucho. Esta persona lo que hizo fue un brazo que funciona a través del estímulo eléctrico del cerebro. Es un video muy bueno, por favor les pido que lo vean. Es muy interesante lo que hace este sujeto y lo que más me llama la atención a mí es que logra que a través de estructuras inertes, como son plásticos y distintos sensores, hace que el cerebro pueda sentir. O sea, le ponen un brazo robótico que siente. ¿Ya? Por favor, chiquillos, véanlo. Para mí es impresionante lo que hace este tipo. Eso, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan, me la hacen, como siempre, por WhatsApp, por correo o por foro, y yo estaré respondiendo a la brevedad. Recuerden que esta clase entra en la prueba 2, no en la prueba 1.
¿ya? Para los de una universidad y para los de la otra, entre ahí les voy a decir en qué prueba entra, ¿ya? Eso chicos, que estén muy bien, nos vemos.